Ya en el anterior programa se habló de la resistencia de Vilcabamba, ¿no? De los incas de Vilcabamba. Yo aquí quisiera acotar solo una cosa, ¿no? Que está en estudio, pero que más o menos es así. La resistencia de Vilcabamba, ahí van a ser, se llama el Taquiompoy, ¿no? Y dentro del Taquiompoy está la danza de las tijeras, el origen de la danza de las tijeras. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ese momento no se nos podía declarar herejes porque no éramos cristianizados, evangelizados. Entonces se crea una nueva figura con Cristóbal de Albornoz fundamentalmente, que es la de extirpadores de idolatrías. Entonces en ese momento se nos persigue, pero por idólatras, porque no se nos podía declarar herejes que no éramos bautizados, repito. Entonces, pero sí éramos idólatras. Y se establece la llamada extirpación de idolatrías. Y esto era torturas como las que hacen con Juan Chojne, ¿no? Que lo torturan, ¿no? Lo queman vivo a Juan Chojne, ¿no? Por, porque quiere, es un idólatra para Cristóbal de Albornoz y compañía. Entonces se crea esta danza de las tijeras, el origen, donde los españoles le llaman la enfermedad del baile, porque no la entienden, ¿no? Que es el taqueónco, que era una logia secreta, ¿no? Para mantenerse, mantener los conocimientos y mantener la resistencia, pero se agrupan de una manera secreta y para no delatar, hacen una serie de pruebas físicas, ¿no? Estas pruebas físicas son lo que nosotros hemos visto, el pasarse el yauli, pongamos por la piel, ¿no? Abrirse hueco, aguantar el dolor fundamentalmente, ¿no? Para cuando a la hora de las torturas no delatar. Entonces, esto es algo importante como un hito, ¿no? Ya se habló bastante sobre esta etapa, ¿no? Que son los incas rebeldes de Vilcabamba, que por supuesto comienza con Manco, ¿no? Y va a terminar con Felipe Tupac Amaru, el que mata el virrey Toledo, ¿no? Después de esta resistencia que hay, había una serie de resistencias, ¿no? Había una serie de intentos de levantamientos, de intentos de salir de la situación, pero voy a hablar solamente de los hitos, porque hay muchísimos, serán pues 20, 30 intentos de rebelión en diferentes sitios, como lo ha dicho Jorge, ¿no? No solamente es la rebelión de Yauyos, Manco llega hasta Lima, ¿no? Entonces hay un montón de intentos de rebelión, ¿no? Que la gente está muy cansada de los maltratos y del sistema esclavista que han implantado acá los españoles, un sistema colonial, imperial y esclavista también, ¿no? Entonces tenemos un hito histórico después de la resistencia de Vilcabamba. Yo diría que estaba con Juan Santos Atahualpa, ¿no? Juan Santos Atahualpa es más o menos por 1742, ¿no? Que él se rebela, ¿no? Y la rebelión de Juan Santos Atahualpa lo que plantea es la vuelta al Tahuantinsuyo, salida de los esclavos negros, ¿no? Y salida de los franciscanos, ¿no? Que eran los que, ¿por qué los franciscanos? Porque los franciscanos son aquellos que están por la zona de la selva central, ¿no? Entonces, lo que él plantea, y son los que más dominan y más explotan a la gente con el cuento de la cristianización, de la evangelización, ¿no? Entonces, Juan Santos, que va a hacer la revolución en la selva central, ¿no? Y que toma allí posiciones, inclusive hay el batallón de mujeres manejado por Ana de Tarma, ¿no? Que lo apoya, Juan Santos Atahualpa. Y Juan Santos Atahualpa va a luchar, como digo, por estos tres principios fundamentales: la vuelta al Tahuantinsuyo, la salida de los franciscanos y de los negros, ¿no? Y pues, contra el sistema imperial, ¿no? Y Juan Santos llega a ser un mito histórico, una leyenda, porque él se pierde en las selvas de la selva central, ¿no? En la parte amazónica de la selva central del país, que es la zona, pues, de lo que es hoy día comienza por Chanchamayo, ¿no? La Merced, San Ramón, Mazamar y toda esa zona Ocopa, ¿no? El convento de Ocopa adentro, ¿no? No Ocopa de Huancayo, sino el de allá, ¿no? Entonces, él se va a perder ahí, no lo van a encontrar y pasa a ser un mito, una leyenda, ¿no? Mayormente hay una convulsión, hay una revuelta grande, pero no se llega una cosa, a mayores. Posteriormente hay otra revolución que yo creo que de alguna manera, posiblemente Tupac Amaru
por la cercanía, ha tenido que ver con eso, que es la rebelión de Farfán de los Godos, conocida como la rebelión de los plateros, donde el cacique de Pisac, Bernardo Tambohuaxo, va a participar. La rebelión es totalmente, eh, bueno, se acaba la rebelión, se van contra ella por una delación en confesión, ¿no? Los curas faltan al secreto de la confesión y cuentan a la autoridad cuando una persona va y cuenta y se confiesa pensando que ha cometido un pecado de que está participando en esta rebelión. Van a atrapar a todos los plateros, ¿no? Se llamaba la reunión de los plateros porque eran plateros los que estaban ahí, y por supuesto a Tambohuaxo, a Bernardo Tambohuaxo, cacique de Pizar, y lo van a matar a todos. Esta rebelión es una rebelión muy cercana, ¿no?, a la rebelión ya de José Gabriel. Si nosotros pensamos que José Gabriel tenía 10 años trabajando la revolución, es muy posible que él haya tenido contactos, ¿no?, con el cacique de Pisa fundamentalmente, ¿no?, pero que hubo el levantamiento primero de ellos que no progresó, digamos, no llegó a mayores, ¿no?, porque rápidamente fue, bueno, lo develaron porque hubo una traición, ¿no?, una acusación, ¿no? Y después ya tenemos nosotros, ¿no? Bueno, también están los de Guarechirí, ¿no? También están los levantamientos en Guarechirí. Y después va a venir la rebelión de José Gabriel, ¿no? Que yo no lo califico de rebelión, sino de revolución, porque los planteamientos de José Gabriel eran muy claros, eran el cambio total, ¿no? Cambio de sistema, era una revolución anticolonial, antiimperialista, que por supuesto tomaba también asuntos de coyuntura, como era el trabajo forzado en las minas, como eran los repartos, como era el trabajo en los obrajes y obrajillos, ¿no?, que iban prácticamente en calidad de esclavos. Entonces es que José Gabriel se levanta contra todo, pero se levanta contra el sistema, ¿no? Eso es lo que sí quisiera que quede claro, ¿no? Porque hay historiadores como John Walker que dice que José Gabriel no sabía lo que quería y que la cosa se le escapó de las manos. Esto no es así. Si nosotros vemos el bando de Silos que se encontró en Colombia, ¿no?, nosotros vemos que José Gabriel ya habla que él es el rey, ¿no? Él dice José Gabriel primero, ¿no? Rey del Paititi, rey de los mares del sur, y habla que los reyes católicos le tienen usurpados sus territorios, y pide que se retiren, que se vayan, y que no se rinde tributo, y que sus vasallos no le den dinero, no paguen tributos a los reyes católicos, ¿no? Entonces ya José Gabriel está muy claro en lo que quiere. No entiendo por qué el historiador Walker no menciona en ningún momento el bando de Silos, cuando es un bando reconocido oficialmente que existió y que se publica en 1780, ¿no? José Gabriel lo escribe en 1780. Entonces, ya estaba claro cuál era la decisión de José Gabriel, dónde él quería llegar, ¿no? Que quería una independencia, era una lucha anticolonial. Yo quiero hacer un paréntesis acá para ver si en alguna medida ustedes trabajan este tema, los que estén interesados, por cierto, ¿no? Que no volvamos a decir Tupac Amaru primero y Tupac Amaru segundo. Yo considero que son términos muy coloniales. Nosotros sabemos que la estratificación social en el Tahuantinsuyo era una dual, digamos, estaba dividido en dos capas sociales muy determinadas. Una eran las panacas pertenecían a ellos por familias, pero eran de élite, ¿no? Y el otro eran los sayos, que también eran por familias, pero eran de pueblo. Entonces la panaca agrupaba a las élites, ¿no? Y dentro de la panaca salía el nuevo sucesor, ¿no?, del cetro incásico. Pero si nos atenemos también a los escritos de María Rostorowski, ¿no?, sabemos bien que las panacas, si bien es cierto de ellas salía el inca, ¿no?, cada inca formaba una nueva panaca, ¿no? Entonces el inca no podía ser de ninguna manera primero o segundo, porque no había más que uno. La última panaca oficialmente es la de Huayna Campos, ¿no? Porque después de allí no tenemos ya panaca alguna oficialmente reconocida, ¿no? En Cásico, y después llega pues la invasión española, entonces peor todavía, ¿no? No hay panaca. José Gabriel lucha para que se le reconozca a él como inca, ¿no?, como Tupac Amaru. Sería la panaca Tupac Amaru, ¿no? ¿Por qué digo que no hay primero ni segundo?
porque esta es la forma, la sucesión cásica. Y lo que se habla es un lenguaje muy colonial. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta las referencias europeas, las casas de los Hamburgo, la casa de los Austria, la casa de los Borbones, ¿no? Se va tomando estas referencias donde se asciende al trono por herencia, fundamentalmente los primogénitos, y por matrimonio. Entonces, dentro de la familia había, pongamos un Carlos, Carlos I, el otro Carlos ya tendría que ser Carlos II, el otro Carlos III, el otro Carlos IV. Por mencionar los Carlos que eran en la época de Tupac Amaru, ¿no? De Carlos III y Carlos IV, ¿no? Entonces ahí sí había, después del nombre, fíjense bien, que después del nombre se pone el número. Por eso José Gabriel, cuando en el bando de Siles habla, dice José Gabriel I. Él no dice Tupac Amaru, él dice José Gabriel I. Porque después del nombre va el número. Y después del número va la casa real, ya sea la panaca o ya sea la casa real. Por tanto, de ninguna manera, aunque usemos la forma europea, no tenemos por qué usarla porque nosotros no somos europeos, ¿no? Si usamos, tendría que ser José Gabriel I, en todo caso. De ninguna manera Tupac Amaru primero ni segundo, ¿no? Además, no se forma la panaca. Matan a los incas de Vilcabamba, ¿no? Que son pues de la casa de Huayna Cápac, ¿no? Ellos en realidad no llegan a constituir panaca, porque son los 36 años que ellos van a luchar en Vilcabamba y lo van a ir matando. Y Felipe, dice Felipe Tupac Amaru, no constituye panaca. Y José Gabriel dice ser descendiente de Felipe, por lo tanto él reivindica la panaca Tupac Amaru, y es lo que él quiere hacer, ¿no? Bueno, esta es una diferencia que sí quisiera que los que están interesados, ¿no? Trabajen un poco, comiencen a buscar, porque hay que convencer a la gente, porque muchos historiadores oficiales, no sé si por pereza mental o no sé la razón, o porque son pro-hispánicos, ¿no? O pro-occidente, han empleado siempre Tupac Amaru primero y segundo. No existe, vuelvo a repetir, Tupac Amaru ni primero ni segundo. Este es un léxico colonial, es un lenguaje colonial que debemos desterrar, porque no podemos seguir poniéndonos en lenguajes coloniales. Quiero aparte contar para que vean cuál es la mentalidad colonial tan grande que tenemos. Como dijo Jorge, estamos empeñados en traer los restos o las tierras de reposo de Fernando Tupac Amaru, ¿no? Y hacer una gran panaca en el Cusco, ¿no? El levantamiento. Pero lamentablemente chocamos con el Congreso, chocamos con la ignorancia del Congreso. Hay congresistas que están planteando, y ya se aprobó en la Comisión de Cultura, que el rey de España, perdón, que el reino de España, para ser exacta, reconozca los títulos de nobleza de Fernando. ¿Quiénes serán por los españoles para reconocer los títulos de Fernando Tupac Amaru? ¿Y quién es ese ignorante, porque no tiene otro nombre, prohispánico, que se le ha ocurrido a ese congresista? Y es un cusqueño, ¿eh? Entonces ese congresista cusqueño no sabe nada, no sabe nada, no tiene idea. Además, ese señor no ha entendido que ya no somos vasallos de España. ¿Por qué el reino de España va a reconocer a un Tupac Amaru? En todo caso, pues, tendría que reconocerlo primero a José Gabriel, que es el padre, ¿no? El título de Inca José Gabriel. Y después, ¿no? Será pues el gobierno peruano, pero de ninguna manera el reino de España. Pero para que vean cómo es la distorsión. Ese señor cree que ha hecho una maravilla, diciéndole al reino de España, ¿no? Que reconozca a Fernando. Pero ¿quién es ese señor? Y eso está escrito, ¿eh? Ese es un proyecto de la Comisión de Cultura. Es una barbaridad. Hay otro proyecto que dice que el rey de España venga. La Comisión del Bicentenario ha hecho aplausos con eso. Que el rey de España traiga, ¿no? Que traiga el rey de España los restos de Fernando. Pero ¿quién es el rey de España? Un descendiente de los Borbones, los que mataron a los Tupac Amaru va a traer. Sí, la confusión mental es muy grande. Por eso creo que hay que tomar las cosas con calma y hay que ir analizando, ¿no? Porque tenemos un Congreso que realmente cada uno es peor que el otro, ¿no? Se dicen Tupac Amaricia, pero piden que el rey de España o el reino de España, como dice este señor, reconozca, ¿no? Entonces no, él no puede reconocer de ninguna manera, no tiene ningún derecho. El otro quiere que venga el rey, ¿no? La Comisión del Bicentenario quiere que venga el rey trayendo, ¿no? Hay un tal Santonja, Mochese Santonja, un español, que ha metido este cuento
y acá lo aplauden, pues, porque ella piensa que se van a tomar la fotito con el rey, ¿no? O sea, los que le besan la cola al rey, ¿no? Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y levantar la cola, ¿no? La cola de la capa, ¿no? Entonces, esos señores están realmente fuera de contexto. Yo estoy aprovechando este momento para que más o menos se vea cómo es nuestro Congreso de la República, que no entiende, perdonen, ni un carajo. Estoy utilizando una interjección de la lengua española, ¿no? Y es válida, ¿no? Entonces, no entienden nada, pero no pueden comprender, no se les abre la cesera, no salen de la mentalidad españolizante, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llamar Ibermedia? Somos íberos, el Ministerio de Cultura ya no solo habla de la cuerpa, ¿no? Ya saben ustedes ese proyecto que le ha dado 75,000 soles para que haga la cuerpa, una señorita X, ¿no? Entonces, ese señor nos habla de Ibermedia, somos íberos, ¿no? El Estado peruano da $250,000 anuales a Ibermedia, para sentirnos íberos. Señores, y es un momento que ya debemos nosotros decir, esto basta ya, pongámonos qué somos, dónde estamos, ¿no? Y tenemos que actuar de la manera que se debe actuar, ¿no? Entonces, traer estos temas de ahora, que tal vez ustedes piensen que no tienen nada que ver con el tema de la guerra, sí, porque seguimos guerreando, seguimos luchando hasta ahora, ¿no? Todavía no se entiende a Tupac Amaru, todavía no se sabe lo que quiere hacer Tupac Amaru, todavía en un informe del Congreso se habla del maravilloso Charles Walker. Ese señor es un antitupacamarista. ¿Cómo puede ser que se le mencione en una fundamentación a un antitupacamarista? ¿No? Se habla de Tupac Amaru primero y segundo en los proyectos. Por más que se les dice, oiga, no, eso no existe. No existe, ni primero ni segundo, se les da razonar, no entienden, tienen la mente encallecida. Entonces, es importante que ahora se tomen estos temas, ¿no? Porque estamos peleando, porque Tupac Amaru es símbolo de identidad nacional. Eso es Tupac Amaru. Y Tupac Amaru quiso tomar el Cusco, entonces tenemos que hacer una panaca para que esté en el Cusco, ¿no? Y no tenemos por qué aceptar que el rey de España o el reino de España reconozcan los títulos. ¿Quiénes serán ellos para reconocer un título? ¿Qué autoridad la tienen? Solamente a una persona perturbada, ¿no? Históricamente, ¿no? Por el colonialismo mental, no se le ocurre semejante cosa. No puede ser, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería también hacer una parte, porque la lucha continúa, porque el antitupamarismo es grande porque es símbolo de identidad nacional, y eso es lo que no se quiere, que tengamos una identidad nacional nosotros. Se está tratando de que eso no vaya, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema, haciendo este paréntesis, pero creo que es necesario para cuando comencé a hablar de la reflexión, ¿no? Para que se hagan reflexiones, ¿no? Para que se hagan análisis, ¿no? Siguiendo con este paréntesis, ¿no? Realmente, ¿no? Tampoco no tenemos por qué rendirle pleitesía a Pumacahua, porque Pumacahua no fue un héroe nacional. Y muchos dicen, no, se arrepintió. Pumacahua, Chaguaraura, Rosas, principales caciques que estuvieron contra el Inca, ¿no? Se arrepintieron. No es verdad, tampoco se arrepintieron, sino hay que leer el juicio a Pumacahua, cuando él dice por qué ha entrado, y después que pierde la batalla de Humachiri, ¿no? Lo van a capturar, ¿no? En Arequipa, ¿no? Él dice por qué ha entrado. Y ha entrado porque le han dicho los hermanos Angulo que el rey de España está prisionero, o lo están matando los franceses. Y entonces él entra a defender a los españoles contra Francia. Es la época de la invasión napoleónica, acuérdense, a España, ¿no? Que con Pepe Botellas, ¿no? Napoleón mandó a su hermano Pepe Botellas. Es la época que comienza la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, él, por acá lo dice hasta el final, ¿no? Que él lo hace por defender al rey de España. O sea, ¿dónde está? ¿En qué momento está el arrepentimiento? Y que los hermanos Angulo lo han engañado. Eso lo dice, está en el juicio, ¿no? Entonces, si nosotros leemos eso, decimos, bueno, ¿y por qué seguimos considerando héroes? Porque así son las cosas en este país, ¿no? En este país la historia se ha manejado como le ha provocado ideológicamente a un grupo, y eso es lo que se nos quiere hacer creer. Por eso es un momento de decir, basta ya, hay que hacer un pare, hay que estudiar qué pretendió Tupac Amaru, y a los falsos tupacamaristas como el señor norteamericano Walker, ¿no?
Sí, señor, por favor, como el Congreso de la República en un informe lo puede mencionar. Es una barbaridad. En un informe que se declare para ayudar a Tupac Amaru se menciona a un antitupacamarista. Yo creo que la persona que lo hizo no tiene la menor idea, ni siquiera leyó Walker, ¿no? Ni siquiera lo ha leído. Entonces, esto es lo que hay que ir avanzando, hay que ir trabajando en Tupac Amaru. Y cuando yo hablo de Tupac Amaru, siempre quiero decir que va Micaela Bastidas a su costado. No estoy exceptuando a Micaela de nada. Va la famosa y grandiosa Tomasa Tito Condemaita, ¿no? Una mujer tremenda, una mujer inmensa, ¿no? Que luchó, peleó, ¿no? Entonces, hay un grupo de mujeres que están, yo hago un genérico cuando hablo de Tupac Amaru, ¿no? Pero no se puede concebir a José Gabriel sin Micaela, sin Tomasa, sin Cecilia, no se puede, sin Marcela, no se puede concebirlo, porque son estas grandísimas mujeres que trabajan, luchan, pelean, guerreras, ¿no? Para lograr la independencia del país y pelean en diferentes niveles. Entonces, lo que Tupac Amaru quiso no es, como dice Walker, que se le escapó de las manos. No, 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 no. A él no se le escapó de las manos nada. Están los documentos que prueban, las cartas a Montiel entre ellas, que prueban que él quería una revolución, él quería un cambio de sistema, ¿no? Y además que lo ha trabajado con tiempo. Por eso es la venganza y el horror de las matanzas, el horror que se comete contra Tupac Amaru y toda la familia. Se comete horrores, ¿no? Porque España estuvo a un pasito de perder las colonias, que éramos nosotros, ¿no? Y si perdían las colonias venía la bancarrota. Entonces España no quería declararse en bancarrota. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar, pero no sé, Germán, no sé cuánto Sí, tiempo. sí, sí, nada más sí, puedes hacer uso de unos 10, 15 minutos más. Bueno, ya, entonces estábamos hablando, un poco estoy hablando de cosas, estoy trayendo al presente, las cosas que están ocurriendo hoy día en este país, ¿no? En relación a Tupac Amaru, ¿no? Hay cosas terribles, ¿no? La comisión esta del Bicentenario, una señora Verónica, algo así se llama la señora, ¿no? Hablaba de en la comisión que va a darles, va a hacer obras de infraestructura, que tiene que ver el proyecto de reconocimiento de José Gabriel Tupac Amaru, de levantar el mausoleo en el Cusco, que es lo que queremos, con que les haga obras de infraestructura a Canas, Sánchez, ¿no? Está bien que les haga obras de infraestructura, no nos oponemos, pero tiene que ver con el proyecto. O es que lo está tomando este gobierno moradito, ¿no? Para ¿no? Manejarlo políticamente, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay cosas que están mal, que están mal. Nosotros no debemos comprar. Está muy bien que les hagan todas las obras de infraestructura porque hay que hacerlos, ¿no? Pero no mezclemos, no mezclemos y no utilicemos un proyecto como el de Tupac Amaru, ¿no? Para decirle a los de Canchis y Canas que les vamos a hacer obras de infraestructura. No, no, está bien. Las obras tienen que hacerlas por derecho, porque les hacen falta, porque hay recursos, ¿no? Y porque son necesarias. Pero no utilicemos un proyecto de esto para encaramarnos en el proyecto y poder hablar de cosas, ¿no? Entonces, estas cosas a mí me parece que no es correcto, ¿no? Estas son las cosas que se están haciendo hoy día con Tupac Amaru, ¿no? Yo no, estoy dando un informe porque creo que es necesario, porque hemos bregado por lo menos más de un año con comisiones del Congreso, con una comisión, y yo voy a hablar de todos los grupos políticos, aquí no se libra ni uno, ni uno. La unanimidad ha sido total en la Comisión de Cultura, ¿no? Ese, que el Reino de España nos reconozca a Fernando, ¿no? Eso es unánime. No había uno solo que ha dicho, no, esto no va. No, están de acuerdo todos, que ninguno, todos tienen una mentalidad de vasallos, de verdad. Están buscando, a ver, que viene un rey, entonces la foto, ¿no? La foto, imagínate el rey, tengo foto mundial, porque me voy a pasear junto al rey, ¿no? Eso es lo que les interesa, ¿no? Realmente Tupac Amaru les interesa un poco, les interesa, se pelean a dónde va a ser construido el monumento. La panaca tiene que ser el lugar que Tupac Amaru quiso tomar, y Tupac Amaru quiso tomar el Cusco, no quiso tomar ni Canas ni Canches, quiso tomar el Cusco. Entonces, ¿por qué le vamos a negar al Inca que tome el Cusco? Simbólicamente, con su panaca. Tampoco estamos apartando a Canchis, a Canas y a todos los pueblos de que partan y formen la ruta Tupac Amaru, que hay que crear una buena ruta Tupac
Amaro, para que la gente sepa, ¿no? Es como cuando uno iba a la Plaza Roja en Moscú, y veía el mausoleo de Lenin, o la Plaza Tiananmen de Pekín, de Beijing, ¿no? Y estaba Mao, y los buenos días le enseñaban a uno, entonces después uno quería irse a todos los sitios donde había estado Lenin, y quería conocerlo, porque era atractivo, ¿no? Entonces, esto igual, se puede hacer una cosa muy parecida, ¿no? Que una vez que vean el mausoleo de la familia Tupac Amaru, el turista, la gente quiera ir a conocer los lugares, porque se ha motivado, porque quiere saber dónde están, ¿no? Entonces, esto es importante, no es que estemos tratando de que se deje afuera a esta gente, de ninguna manera, pero no podemos pensar, ¿no?, que tiene que estar aquí porque aquí nació. ¿Qué fue lo que quiso tomar Tupac Amaru? El Cusco, pues el Cusco. Ya pues, que lo tome ahora, que lo tome ahora. ¿Qué quería él? El título de Inca. Ya pues, que el gobierno peruano le reconozca el título de Inca, de una vez, ¿no? No el español no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que yo no sé, el gobierno, el poder, sea el ejecutivo, sea el legislativo, que a quien corresponda, que le reconozca, ¿no?, el título de Inca, y le dé los honores de Inca. Eso es lo que estamos pretendiendo, que se saque el cuerpo de Tupac Amaru del convento de San Francisco, ¿no? Se nombre una comisión, pero no estamos tratando de que esto pareciera que cada congresista, ¿no?, está cogiendo una partecita del proyecto y sin entenderla, porque no ha entendido nada, ¿no?, y sin entenderla quieran hacer las cosas, ¿no? Quieran, no, ahora yo me encaramo en esto, me pongo en eso para yo tener poder, para yo ser un figurete, vamos. Y no saben ni lo que fue Tupac Amaru, porque lo estamos viendo en las propuestas de ellos mismos, estamos viendo que realmente no tienen la menor idea de quién fue Tupac Amaru y qué es lo que pretendió Tupac Amaru. Entonces, ese es el problema, ¿no? Hay 3 proyectos de ley presentados y ahora ya la comisión ya aprobó un proyecto, va a ir a pleno, ¿no? Y yo tengo acá, por aquí alguien me está preguntando si lo tengo, no recuerdo el número, a ver si lo tengo por acá. Bueno, ya lo anunciaron, inclusive en el Canal 7, ¿no? Ya lo anunciaron que ya tiene el dictamen favorable de un proyecto. Ahora se está presentando otro proyecto, pero también ese otro proyecto tiene problemas, porque no se logra entender qué es lo que se quiere. Entonces, es lo que yo digo, no podemos, tenemos que estar claros, nada de reyes de España, ni que venga el rey de España porque un descendiente de los Borbón no puede venir acá. Bueno, que venga a pedir perdón, eso sí, ¿no? Pero no puede venir con los restos, porque es descendiente de los Borbones. Como persona, puede venir, por supuesto, como persona puede venir, una persona normal, pero como descendiente de, no, ahí sí que no. Esa es una afrenta al propio Inca, otra vez, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado y no permitir estos contrabandos, porque hay contrabandos, ¿no? Esa comisión del bicentenario de esa señora Verónica, creo que se llama, es un desastre, ¿no? Un desastre. Lo escuchaba el otro día hablar, una vez me invitaron a un Zoom, después ya no me quisieron invitar más, ¿no? Pero es una barbaridad lo que esas personas estaban haciendo, diciendo, sin la menor idea de nada, sin conocer la historia. Y otra vez un españolete metiéndose ahí, ¿no? Que sí, yo sé qué papel ha cumplido, no, él no es el investigador, el que descubre dónde está los restos de Fernando Tupac Amaru es Huanca Yepes, que es un historiador peruano que no tengo el gusto de conocer, pero que vive en España y digo, no, la verdad, no es cierto. No, yo di un derrotero, que es cierto, pero quien de alguna manera entra y dice, este es, ahora, quien va a hacer la tramitación es el españolete. Ahí sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Va y hace la tramitación, pero ¿cómo sé que ahora él ha descubierto? Nada. Otra vez nos tratan a nosotros de indios y ellos son los mayordomos nuestros, otra vez, ¿no? Y la comisión esta bendita aplaudiendo a este señor, porque él iba a hablar con el rey de España para que el rey de España viniera. ¿Qué es él para hacer una cosa semejante? ¿Y los otros qué cosas son? ¿No son funcionarios públicos? ¿No tienen criterio? ¿O son vasallos? ¿O se sienten mentalmente vasallos? ¿No? Por eso digo, los que se vuelven locos por besarle la cola al rey, ¿no? Entonces, esa es la verdad, ¿no? Entonces, esas cosas hay que aclararlas. El Congreso de la República tiene que dar una ley
realmente donde nosotros hemos pedido varias cosas, ¿no? Es cierto también, ¿no? Yo he pedido que se reconozca la película Tupac Amaru de Federico García, porque creo que es una gran obra. No la quieren reconocer. ¿Qué ha hecho la comisión? No, que se haga un documental. No entiende ni hostia, nunca vio la película Tupac Amaru. Entonces están pidiendo ahora que se haga un documental. Yo digo, pero si Federico García ha hecho una película que considera unos clásicos mundiales, ¿cómo demonios ahora esta nueva propuesta que le dice que la DAFO, el Ministerio de Cultura, haga un documental? Yo no he pedido eso, nosotros hemos pedido un reconocimiento. ¿Por qué lo pedimos? Porque en la medida, no por dinero, porque no tenemos dinero, pero en la medida que se reconozca esa película, ¿no? Se le declara de interés nacional, puede entrar a la currícula. Entonces los chicos de colegio pueden ver y analizar esa película, que es lo que queremos, ¿no? Que se vea, que se analice y se trabaje con esa película, porque está históricamente correcta, ¿no? Aparte, está bien hecha, y es un clásico mundial. No, ellos no han entendido nada, entonces piden, ¿no?, que se haga un documental. Bueno, digo yo, que se haga un documental. No sé, ¿no? No pide ficción, documental, ¿no? Entonces, está mal, pues no entienden absolutamente nada lo que uno les dice, lo que uno se ha pasado estudiando, ellos no pueden comprender. La guerra por Tupac Amaru sigue, la guerra no ha acabado, ¿no? La guerra sigue, porque cada vez que pueden poner algo, lo ponen. Unos intencionalmente porque saben a dónde van. Por ejemplo, en el proyecto pedimos que todos los que habían trabajado y habían luchado y mueren el 18 de mayo en la plaza Huacaipata, ¿no?, y los que mueren en junio, año después, en la plaza Cucipata, sean declarados héroes, ¿no? ¿Qué es lo que ponen? No sabemos por qué razón al negro Oblitas, será porque es negro, ¿no? Lo han sacado. El negro Oblitas, Antonio Oblitas, ha sido un esclavo que es liberado por Tupac Amaru, que además es pintor, no es un cocinero como lo llama la señora Opela, sino es un pintor, un artista, y es el que le pone el lazo al cuello a Arriaga, porque él había sido esclavo de Arriaga. A este señor no lo consideran, ¿por qué? Porque es negro o porque fue el que mató a Arriaga. Pero bueno, habría que preguntarle cuál es la razón. A Marcela de Castro también la volaron. Tremenda mujer, que para que las mujeres pudieran dirigir los ejércitos, Marcela de Castro se quedaba, ¿no?, cuidando a los niños, ¿no? Le llamaban la abuela, y la van a matar porque no denuncia a su hijo Diego Cristóbal, ¿no?, que es la segunda parte de la revolución Tupac Amaru, ¿no?, con Diego Cristóbal. No denuncia a su hijo y realmente la van a matar por eso, ¿no?, por no haber denunciado a Diego Cristóbal. Una mujer extraordinariamente importante, ¿no? También la sacaron de juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Será porque es mujer? Y no les gustó, porque es una mujer vieja, ¿no? Tal vez pues porque las viejas no servimos, pues, que nos dé el COVID, que nos lleve de todas, ¿no? Eso es un poco lo que hace este gobierno, ¿no? Que es lo que quieren, no hay vacunas, ¿no? Los viejos no tenemos vacuna, yo no tengo vacuna, ¿no? Me dicen que están en los 100 años, ¿no? Cada vez que llamo a Padón me dicen que están vacunando a los de 100 años, ¿no? Entonces es igual, es la misma táctica, ¿no? Esta señora, que es una gran mujer, ¿no?, que es considerada la abuela, ¿no?, de todo el movimiento, la sacaron. El criterio, sabe Dios cuál sea. Al negro Orbitas, yo he preguntado, ¿es porque es negro? ¿O hay un problema de racismo? ¿Cómo es el asunto, no? Entonces, estas cosas que seguimos peleando, hay que seguir peleando. ¿Por qué? Porque es símbolo de identidad, porque es símbolo de honestidad de la familia. La familia de Tupac Amaru fue totalmente honesta. No robó, como todos estos presidentes que tenemos y todos los aspirantes a presidente, ¿no?, que quieren robar, empoderarse para robar, para entrar al gobierno para servirse de él, ¿no? ¿Cuál es el lío de las vacunas? ¿Por qué no nos aclaran? ¿No? ¿No hay vacuna? Pues, ¿por qué no hay vacuna? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿no? Esta es una familia ejemplar, ¿no? Micaela es un ejemplo de madre, un ejemplo de gobernadora, un ejemplo de generala, un ejemplo de jueza, ¿no?, honesta, ¿no? Igual la Tomasa, tremenda mujer, ¿no?, que luchó, que peleó, que puso su fortuna, ¿no?, su gente al servicio de la revolución. A ella le costó su dinero, sus cosas, ¿no? Es gente que le costó hacerlo. Ellos no robaron, más bien ellos vieron. Ah, eso es lo que no se quiere que se sepa. Porque si uno se da cuenta,
el criterio de los españoles hoy día sigue, ¿no? El robo, la corrupción, el soborno, la mentira, el engaño, la estafa. Seguimos, ¿no? Entonces, por favor, esto hay que cambiarlo. Basta ya, hay que saber decir basta ya en un momento. Muchas gracias, bueno, finalmente Augusto ha dado una respuesta bastante positiva y amplia, ¿no? A las preguntas, a las inquietudes. Yo voy a comenzar una cosa por el proyecto, ¿no? Aquí hay, como es lógico, no todos tenemos que pensar exactamente lo mismo, ¿no? Estas son cosas para pensar, para debatir, para enriquecernos, para no tomar decisiones sectarias, sino más bien decisiones amplias, ¿no? Y estar cada día más informado. Yo, por ejemplo, pienso que no se trata de un proyecto nación tahuantinsuyo exactamente, se trata de un proyecto nación andino. Para mí la cosmovisión andina es lo que rige a todo el Ande, o sea, todo lo andino. Y lo andino no es solamente la sierra, porque esa es la confusión. El Ande es la sierra. No, no, no. El Ande es todos estos sectores, lo que era el Abdayala antes. E incluye la gente también que vive, los conibos, los chipibos, la gente que vive en la Amazonía, ¿no? En las zonas selváticas. Entonces, para mí, el proyecto Nación tiene que ser un proyecto andino, ¿no? Que basado en una cosmovisión andina que es totalmente contrapuesta a una cosmovisión occidental, que es la que tenemos. Hablar de esa convención sería materia de otra reunión, porque es muy amplio, ¿no? Pero sí pensar en que sí yo creo que podemos tener un proyecto de nación basado siempre en una cosmovisión andina y que nosotros debemos trabajar mucho para conciliar este proyecto de nación de acuerdo también a las épocas actuales, ¿no? Pero que eso es fundamental. Yo sí creo que puede haber un proyecto de nación andina, ¿no? Y había que construirlo bien, de acuerdo a la cosmovisión andina, totalmente opuesta a la occidental, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuánto si la revolución de Tupac Amaru se preparó 4, 5, 10 años antes? Las fuentes son diferentes. Hay fuentes, por ejemplo, la misma fuente de Areche en el juicio acusa a la gente de Tupac Amaru y al mismo José Gabriel de haber preparado con 5 años de anticipación esta revolución. Hay otros que dicen que fueron 8. Hay otros como la intervención de Bartolina Sisa, que narra que su esposo, Tomás Catari, hacía 2 años ya se reunía con el Inca, ¿no? Para planear la revolución. Es decir, esto fue un proceso que se fue planificando. Yo creo que las reformas borbónicas sí tuvieron que ver con este proceso, pero no como se plantean, como lo plantea Walker, ¿no? Que se divide el virreinato, ¿no? Se crea el virreinato del Rey de la Plata, y entonces José Gabriel, como arriero, se ve perjudicado en eso, ¿no? Y que es una respuesta primero a que ya hay otros virreinatos, se rompe el monopolio comercial, entonces él se ve perjudicado también por ese lado. No, yo no pienso que es una razón de perjuicio, que ha perjudicado. Yo pienso que José Gabriel, basándose precisamente en la cosmovisión andina, tiene otra concepción de nación, tiene otra concepción de lo que debe ser el país, ¿no? Es decir, el Tahuantinsuyo, volver a la Antayala, porque en realidad es un conglomerado de naciones, ¿no? Entonces, él tiene otra concepción basada en la cosmovisión andina. Por eso no se le puede, desde el punto de vista occidental, cuando se trata de juzgar las razones y el movimiento, desde el punto de vista occidental, vamos muertos, porque no lo podemos entender. No podemos entender qué principios regían a José Gabriel y por qué quería la independencia de España. Porque la cosmovisión de él está basada en un principio que era la reciprocidad, en un principio que era el colectivismo frente al individualismo. Eran otros principios, otras formas de concebir el mundo que no encajaban dentro de una cosmovisión occidental. Entonces, él lo que trata es eso. Ahora, efectivamente, hay un grupo de historiadores, ¿no?, que ya los ha calificado bien a gusto, ¿no?, en que tratan de decir que él era un arriero y que se ve perjudicado por una serie de impuestos. Ahora, hay que tener en cuenta que los impuestos personales, recién las reformas borbónicas los crean a partir, ¿no?, de diciembre, y él ya se levantó el 4 de noviembre, ¿no?
4 de noviembre es llamado grito de tinta. Entonces, él se ha levantado antes, y la revolución se ha planeado antes, en el momento que él, personalmente como cacique o curaca, era una casta privilegiada que no pagaba impuestos. Ahora, eso es los impuestos, digamos, personales, vamos a decir lo que sería hoy el impuesto al patrimonio personal. Ahora, el impuesto, digamos, a las ventas, ¿no? Sí, sí, eso sí se cobraba, ¿no? Todo tenía ese nombre, tenía otros nombres, sí se cobraba y se aumentan los impuestos, también es real, ¿no? Que lo pudo perjudicar en algo, sí. Ahora también se trata, porque la familia de Tupac Amaru entra como familia en la revolución y había muchos que eran arrieros. Entonces, hay quienes dicen que esto era una rebelión de arrieros y eso no es cierto, no era una rebelión de arrieros porque aparte de los arrieros hay muchos más, ¿no? En cuanto a los libros, ¿no? Sí, Tupac Amaru leía los comentarios reales, que si bien es cierto, Garcilaso idealiza, ¿no? Idealiza estas tierras, en ese momento es considerado un libro subversivo, por eso que se va a prohibir. Posteriormente a la sentencia de Tupac Amaru prohíbe los libros, muchos libros, ¿ah? Y entre ellos el libro, los comentarios reales. Después los libros sobre las Américas también, ¿no? También son prohibidos. Se prohíben muchos libros, todo libro que hable de nosotros y curiosamente también se prohíben los libros en inglés por el problema que tienen los españoles con Inglaterra, ¿no? Se consideraban libros subversivos que no se podían leer, ¿no? En cuanto a las monarquías, estoy tratando de ser rápida porque nos queda corto tiempo, ¿no? En cuanto a Belgrano, efectivamente, el medio hermano, Juan Bautista Tupac Amaru, que ha estado cautivo 40 años en Ceuta, ¿no? Y quiero decir que el libro 40 años de cautiverio es de Juan Bautista Tupac Amaru. Hay un escritor que ahora dice que es su libro. No, no, eso lo escribió Juan Bautista Tupac Amaru a su regreso, precisamente por un encuentro que hay entre Belgrano, ¿no? Y Bartolomé Mitre. Es cierto, Belgrano propone que hay una monarquía y que a quien le corresponde es fundamentalmente a Juan Bautista, como medio hermano del Inca, de José Gabriel, ¿no? Y ese es Belgrano, y Mitre no lo quiere. Entonces llega a un acuerdo. Ese acuerdo es que Juan Bautista recibe una pensión mensual y escriba sus memorias. Ahí viene este cautiverio, 40 años de cautiverio, que escribe Juan Bautista contando lo que se va a conocer después como la marcha trágica o la caravana de la muerte, que es la salida de todos los descendientes de Tupac Amaru del Cusco y que vienen caminando hacia el Callao, ¿no? A pie, vía Huamanga. Y además hay otro pacto. En la bandera argentina se pone el sol de los incas. Claro. El sol de los incas en la bandera, por eso que está, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es cierto lo que, no me acuerdo quién fue el que planteó esto, pero sí, hay una influencia en esto. En cuanto a los hijos de Tupac Amaru, sabemos que Tupac Amaru tuvo 3 hijos, ¿no? El mayor, Hipólito, que va a morir el 18 de mayo, va a morir en la plaza, ¿no? Claro, lo van a ahorcar y muere. Mariano, que logra escapar, ¿no? Y no se sabe realmente si muere en Río Janeiro o si escapa a Surinam, ¿no? No se sabe. Yo creo que murió en Río de Janeiro, personalmente pienso, ¿no? Me inclino más por esa posición, pero no es seguro ni una ni otra, porque también es cierto que los españoles mandaron a Surinam una serie de gente a buscarlo, ¿no? Había una idea de que había podido escapar por ahí. Ahora, el Fernando, ¿qué pasa con Fernando, que es el tercer hijo, ¿no? Fernando, en realidad, si nosotros leemos la sentencia, dice que Tupac Amaru está condenado a ver la muerte de Hipólito y Fernando. Dice eso, la sentencia que se lee, ¿no? Pero en realidad muere Hipólito, pero no Fernando. Acordémonos que es un juicio sumario que dura 36 días, nada más. A 62 causas, 36 días, ¿no? Y que, bueno, los condena, casi todos. Entonces, Fernando, creo yo y pienso yo, que es una opinión muy personal, que es Micaela, la madre, quien lo ayuda a que no sea muerto. ¿Por qué? Porque en el juicio a Micaela, el abogado defensor
en vez de defender a Micaela, defiende a Fernando. Y dice que lo que quieren es acabar con toda la familia Tupac Amaru. Entonces Fernando se libra de la muerte, pero no de la prisión. Fernando 10 años. Es prisionero, ¿no? Después 10 de años. claro, tenía 10 años, tenía entre 10 y 11 años, cuando es tomado prisionero junto con su madre. De ahí es encerrado en Cusco, en prisión. De allí está condenado a ver la muerte de su padre, su hermano y de su madre y de todos sus tíos. Después de eso, el virrey, perdón, el obispo Moscoso, que es realmente el Rasputín de la época, este señor lo tiene a su cuidado y se lo va a entregar a Leche, el hombre que dictó la muerte de sus padres, ¿no? Después de eso, ¿no? Es traído a Lima, pero por Areche, no hay que confundir. Hay quienes dicen que en la caravana de la muerte, no, no, no. Fernando no llega en la caravana de la muerte, Fernando va a llegar con Areche, se lo entregan al virrey Jauregui, ahí es prisionero, y después es producto de una negociación. Es cuando le dicen a Diego Cristóbal que van a liberar a Fernando, ¿no? Y entre las cosas de negociación son dos fundamentales. Una, la liberación de Fernando, y otra, el que van a permitir el entierro con honores de los restos de José Gabriel, ¿no? Entonces ahí Fernando lo van a liberar, ¿no? Pero después, ¿no? Se produce el famoso llamado complot de Marcapata, los acusan a ellos y Fernando va preso al Real Felipe. Del Real Felipe lo van a deportar a España. Él va a morir en España aproximadamente a los 30 años. En España casi todo el rato se la pasa preso y en los momentos que no está preso está con libertad vigilada, ¿no? Pero ya es un organismo enfermo, un muchacho que ha pasado muchas prisiones, en fin, una vida tormentosa, ¿no? La que ha tenido. Este es lo que pasa con Fernando, ¿no? No sé si algo se me habrá quedado por ahí, pero estoy tratando de ser rápido porque estamos ya prácticamente sobre la hora, ¿no? Entonces, creo que haber respondido y si algo se ha quedado, pues será para otro momento, porque